Hola, soy Marcela Martínez Roaro, abogada y educadora sexual. Estoy aquí para hablar con ustedes de sexualidad desde una perspectiva simple, sencilla, accesible, muy elemental, al alcance de todo mundo, para que pueda aportar la información que yo proporcione algo positivo a sus vidas y a su salud sexual y a su salud reproductiva. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es difícil de tratar. Comentaba yo aquí con mi asesor que me fue difícil hacer el video porque hablar de erotismo sin caer en la vulgaridad pues no es fácil, que es lo que traté de hacer. Entonces, bueno, lo dividí en dos partes porque realmente el tema, como todo lo que es sexualidad, es muy amplio, pero este en especial pues lo dividí en dos partes para tratar de aportar la mayor información posible. Bien, he llamado yo a todo este trabajo sexualidad para principiantes porque no se trata de ser algo súper experto, sino algo al alcance de todo el mundo. Está dividido en dos partes. La primera parte es historia de la sexología y la segunda ya hablar específicamente de sexualidad. Y hoy estaremos en la octava presentación de esta segunda parte de sexualidad. Estamos abordando los aspectos psicosociales. Y sí quisiera yo hacer un poquito de repaso para tener siempre presente de qué estamos hablando. De un concepto de sexualidad que, si bien me fundamento en la teoría de los solones, hago algunas aportaciones muy personales. Entiendo por sexualidad el resultado de la integración, interacción e interrelación permanente de 6 elementos, 3 biológicos y 3 psicosociales que se corresponden. Así, al sexo corresponde el género, a la reproducción la reproductividad y a la respuesta sexual el erotismo. Estos elementos psicosociales son expresados de manera individual y en relaciones, que siempre serán genéricas y a veces podrán ser también eróticas. A veces serán afectivas y a veces serán no afectivas, a veces serán voluntarias y a veces serán involuntarias, incluso lamentablemente pudieran ser hasta violentas. Bien, vamos a empezar con esta primera parte. Como les decía a ustedes, dividí en dos y vamos a hablar de la primera parte, que es la primera parte del erotismo. Y yo quisiera empezar por un concepto, porque de ahí parte todo lo que vamos a hablar después. Es el fundamento biológico, que es la sensualidad. Tenemos la idea, cuando se habla de sensualidad, inmediatamente se asocia el término con el erotismo, con el placer, con la genitalidad, con el cuerpo desnudo. Y en cuanto a conceptos, también es importante decir que cuando se habla de sexualidad, o se habla de sexo, o se habla de erotismo, o se habla de sensualidad, estamos inmediatamente identificando en estos términos estos conceptos de los que yo hablaba antes. Sin embargo, si atendemos en estricto sentido a lo que quiere decir cada uno de ellos, forman parte de un todo, pero no son lo mismo. La sexualidad es el todo, es lo que engloba todo. El sexo es la parte biológica. El erotismo tiene que ver con el placer erótico, con el placer sexual, y la sensualidad tiene que ver con los sentidos y también con los sentidos en lo erótico. Si buscamos una definición gramatical en el diccionario, nos dirá que la sensualidad son los placeres producidos por los sentidos, perteneciente o relativo a las sensaciones placenteras de los sentidos. Se dice de los gustos y deleites de los sentidos, de las cosas que los incitan o satisfacen. Es decir, la sensualidad son los placeres de toda índole que nos producen los sentidos, incluyendo el placer sexual, pero no únicamente es el placer sexual. El cuerpo humano tiene la anatomofisiología, el equipamiento para sentir placer. En nuestro cuerpo están instalados, en el cuerpo, y desde luego en la mente como parte del cuerpo, están instalados los mecanismos para que el cuerpo biológicamente responda al placer, a los placeres. Es algo biológico que ya traemos. Las vías, los medios, los canales para experimentar este placer son los sentidos. Los sentidos y desde luego en el cerebro, que controla todo, ¿no? Pero por donde penetran las cosas que nos resultan agradables son los sentidos. Es así que, por ejemplo, no es en orden de importancia, pero sí en orden de cómo lo voy a manejar. Tenemos primero la vista, ¿no? Ver, mirar, y así podemos extasiarnos, sentir un gran placer al contemplar un paisaje, al contemplar un cuadro, al contemplar una escena de la vida cotidiana.
Está también el oído, escuchar, y podemos también sentirnos alegres, tristes, emocionados al escuchar una determinada melodía. Está desde luego el olfato, oler. También a través del olfato podemos sentir placer. En este caso, bueno, es la fotografía de una niña oliendo una flor, oler un perfume, oler el amanecer, oler el atardecer, el aroma, el olor de una persona especial para nosotras y para nosotros. El olfato nos produce placeres. Obviamente el tacto. Aquí pongo, bueno, sentir agua, pero lo mismo puede ser sentir la brisa, sentir el calor, sentir la caricia, una caricia grata en cualquier parte del cuerpo. El tacto es otro importante de los sentidos. Y desde luego el gusto, saborear. Los sabores nos producen placer, ¿no? Aquí tenemos el problema de la obesidad. Si no existiera el gusto, tal vez no habría el problema de engordar, pero disfrutamos saboreando, nos gusta comer, sobre todo en México somos especiales para la comida, nos gusta saborear y podemos distinguir un sabor de otro y a veces hasta se cierran los ojos y se paladea, ¿no? Para poder, cerramos los otros sentidos para poder gozar de uno solo. Bien, entonces estos sentidos son los que nos llevan los placeres al cuerpo a través del cerebro. Ahora bien, esto es físicamente de qué manera, tocando, oliendo, gustando, pero en ocasiones no tenemos ni a la vista, ni al tacto, ni al oído, ninguno de estos objetos o de estas cosas que nos pueden, sonidos que nos pueden producir placer, pero los recordamos, los evocamos y entonces reproducimos el placer sentido. Ya no tenemos el atardecer aquel con el que disfrutamos, pero cerramos los ojos y lo evocamos y lo recordamos. Ya no tenemos el pastel, pero se nos hace agua a la boca de recordar el sabor. Entonces podemos también disfrutar, gozar de los placeres recordando o evocando. Y también podemos disfrutar de los placeres imaginando. Puede ser que yo imagine un paisaje nunca visto, no lo vi, no lo evoco, pero imagino cómo puede ser. Supongo cómo puede ser, lo mismo con una música y con todos los demás placeres. Entonces experimentamos placer corporalmente a través de la vivencia directa de los sentidos o a través de la evocación del recuerdo o a través de la imaginación y la fantasía. Entonces los sentidos son la puerta también del erotismo. Una persona será más o menos sensual dependiendo de cuánto disfruta los placeres que los sentidos les proporcionan. Hay personas que comen y nada más, o ven, oyen, escuchan, pero hay personas profundamente sensuales, y no estoy hablando de erotismo, profundamente sensuales porque paladean, disfrutan todo lo que saborean, todo lo que ven, todo lo que oyen. Son personas profundamente sensuales, repito, y no necesariamente son personas que están disfrutando del erotismo. Bien, ahora sí hablaríamos específicamente del erotismo. Recuerdo, por favor, que en la sesión anterior, el módulo, como quieran llamarle, en el capítulo anterior, hablamos de lo que era la respuesta sexual humana. Toda la respuesta biológica, anatomofisiológica, de toda la anatomía, cómo está hecho los órganos genitales, etcétera, toda esta parte de los aparatos reproductores y cómo responden ante el placer, todo lo que fue el modelo de Master y Johnson y lo de Helen Kaplan. Pueden irse al capítulo anterior para que podamos entender qué es la respuesta sexual, que es la base del erotismo. La respuesta sexual humana son las etapas fisiológicas del placer sexual que inician con el estímulo sexual efectivo y culminan o no con el orgasmo. El hecho de que no se llegue al orgasmo no quiere decir que no se pueda disfrutar de fases previas al orgasmo. Es así entonces que el erotismo, y vamos a dar ya la definición de erotismo, y es igual a la que dimos de reproductividad, porque estamos hablando de aspectos psicosociales, nada más que aquí en vez de ser la respuesta a la reproducción va a ser la respuesta a la respuesta sexual. Tenemos entonces una definición que yo propongo del erotismo: son los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las fantasías, los valores, el placer que proporciona la respuesta sexual. Todo esto son construcciones mentales, actitudes y comportamientos, relaciones que se estructuran, que se construyen en torno a la respuesta sexual. El erotismo es algo profundamente subjetivo, personal. Es una vivencia personalísima e íntima del placer sexual, de la respuesta sexual.
es la simbolización no solamente individual, sino colectiva, social del placer sexual. Es cómo vemos, qué pensamos, qué sentimos del placer. La respuesta sexual es anatomofisiología, es biología, está en nuestro cuerpo, instalada en todos los seres humanos. El erotismo también, pero el erotismo es construcción social, es enseñanza, aprendizaje, es cultura. El erotismo es natura, la respuesta sexual es natura, el erotismo es cultura. Esto lo tenemos todos los seres humanos en todos los tiempos, en todas las etapas, y es casi igual, siempre ha sido y siempre será, porque es biología. El erotismo también lo tenemos, pero cambia totalmente, no es igual que en el caso de la respuesta sexual, va a cambiar. El sentido y significado erótico que cada persona otorga a lo que mide, huela, oye, toca y o saborea es resultado de la educación, de las prácticas y costumbres de la cultura en que vive. A veces hemos escuchado ciertas culturas, por ejemplo la comida china, que es tan especial, que comen ciertas cosas, que podemos, quienes no pertenecemos a esa cultura, sentir náusea y decir cómo pueden comer eso, pero ellos ya fueron educados, educaron su gusto para poder disfrutar de eso. La comida mexicana también tiene lo suyo, los gusanos de maguey, no me acuerdo cómo se llaman, los bichitos estos que se comen vivos y que en otras culturas producen náusea y asco. A los mexicanos quizá no les gusta a todos, pero no nos llama la atención el que se coman estas cosas, y habrá quien le guste, ¿no? Muchas personas que se echan su tequilita con su gusano de maguey, en otras culturas dirán cómo pueden comer gusanos, porque hemos sido educados, nuestro paladar y nuestro gusto ha sido educado para conocer esas cosas y para disfrutarlas. Lo mismo sucede con los demás sentidos. Y esto nos lleva a hablar de erotismo y cultura. Cada cultura, cada familia, cada persona construye, consciente o inconscientemente, todo aquello que considera erótico. Es decir, en términos de Master y Johnson, construye su estímulo sexual efectivo. ¿Construye o se construye? Porque en las primeras etapas de la vida no construimos, nos construyen otras y otras las vivencias de ciertas cosas, de ciertas cuestiones que se van a vivir a lo largo de nuestra vida. Es así que desde familia empezamos a ver cómo se vive el erotismo, y no porque anden desnudos ni anden teniendo relaciones sexuales por toda la casa, pero de qué manera experimentan ese placer, las miradas pícaras, los chistes, las palabras, los dobles sentidos, que en México somos muy dados a estas cosas, están educando a un niño y a una niña sobre el erotismo de su cultura, y van construyendo en ellos lo que el día de mañana les va a gustar, van construyendo su estímulo sexual efectivo. Igual, y yo pongo siempre mucho comparativo con la comida, porque me parece que es muy fácil de entender. En una comida en la que todos los días se comen frijoles y se hacen ricos además los frijoles, pues los niños crecerán apreciando y disfrutando de los frijoles. En una casa en donde nunca se hayan hecho frijoles, o donde se dicen muy feos los frijoles, a los niños pues tal vez no les gusten los frijoles, pero cuando encuentren a alguien que se los cocine rico, aprenderán a saborear los frijoles y harán de ese gusto por los frijoles una preferencia personal. Lo mismo pasa con el erotismo. Se nos acuñan, se nos imprimen ciertos gustos, ciertas atracciones por ciertas cuestiones a las que se les da el sello de erótico, y después poco a poco en nuestra edad adulta sabremos si vamos confirmando esos estímulos sexuales efectivos o vamos cambiándolos o modificándolos por otros y haciendo nuestros propios estímulos sexuales efectivos, que son los que van a detonar la respuesta sexual y el erotismo. Por ejemplo, los griegos asociaban el erotismo a la estética y a la didáctica. Entonces ellos decían: copulo porque eres bello o porque eres bella y porque te estoy enseñando. En cambio, los romanos tenían otro concepto. Para los romanos asociaban el erotismo al poder y a la propiedad, y entonces decían: copulo contigo porque puedo, y porque eres mía y porque eres mío. Estos conceptos los saco de mi maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro. Lamentablemente creo que la cultura latina, por raíces, y en especial la mexicana, pues heredamos más el concepto romano del erotismo que el concepto griego. En una cultura fundamentalista y represora se prohíbe el placer que proporciona el cuerpo y la genitalidad. En cambio, se exalta el dolor y el sufrimiento. La cultura musulmana sería un ejemplo de esto, y la latina también. Le tenemos miedo a la desnudez, le tenemos miedo a la genitalidad, le tenemos miedo al placer, y si es placer sexual más.
hago aquí un cuadro de qué manera vamos, no es algo personal obviamente, de cómo vamos estructurando el placer y el dolor en culturas estoicas o culturas mortificantes como pudiera ser la mexicana. Le damos una connotación totalmente cambiada a lo que es el dolor y a lo que es el placer. En nuestra cultura, por ejemplo, el dolor es valorado y aquí tienen ustedes una escena, ¿no? De qué manera públicamente, miren cómo sufro y me flagelo, nos victimizamos mucho, ¿no? Y aplaudimos, bravo, cómo sufre. En cambio, el placer no lo vivimos de esta manera, ¿no? El placer se niega. Si en un momento dado alguien quizá puede decir, hoy tuve una noche espectacular, tuve una relación, y narra su relación. No, esto no, por favor no lo digas, y menos si hay niños. Esto se calla. ¿Y de qué manera se sanciona? Bueno, se sanciona con que te excluyo porque este no habla más que de coger. Entonces te excluyo de mi círculo social. De muchas maneras, sancionamos socialmente de muchas maneras. No estoy hablando nada más de cárcel. En otro sentido, el dolor otorga estatus. El dolor otorga estatus, en cambio el placer produce culpa. Y un ejemplo claro lo tenemos en la maternidad, ¿no? Estén ustedes en una reunión de madres y verán que se pelean por quién fue la que sufrió más durante el parto y esa va a ser la mejor madre. El dolor enorgullece, en cambio el placer avergüenza, ¿no? No, y sobre todo estoy hablando ya de placer sexual, ¿no? No nos orgullecemos y decir, no, es que mis encuentros sexuales y los presumo, no, cuidado porque esto atenta contra la moralidad de nuestra sociedad. El dolor se goza, en cambio el placer se sufre, ¿no? Qué vergüenza que tengo 8 días en un encierro erótico y no lo platico porque me da mucha vergüenza. Obviamente el dolor es público, el placer es privado. Y podemos hacer muchas otras comparaciones, pero finalmente el dolor es femenino y el placer es masculino. Los hombres no lloran, es de mujeres llorar, es de maricones llorar. No, el dolor, el llanto es femenino. Las mujeres sí podemos sufrir y sí podemos llorar. Los hombres no, porque ellos son fuertes y son machos. Y bueno, ahí ustedes pueden seguir agrandando este cuadro. Para los griegos el placer llevaba a la felicidad y a la sabiduría. Para el cristianismo el dolor es el que lleva a la felicidad. Se premia el dolor, el sufrimiento y se sanciona el placer. Vivimos en una cultura mortificante de muerte y en una cultura estoica de sufrimiento. Sin embargo, mi cuidado porque Michel Foucault dice, la culpa, el pecado y el perdón son armas de poder y de control. Y ya no digo más, interprétenlo. Y bueno, hasta aquí llegamos. Como les comentaba a ustedes, dividimos en 2 partes el erotismo. Entonces espero, lo que viene va a estar mejor. Les espero entonces para que podamos ver la segunda parte del erotismo. Bueno, concluimos con esta primera parte. Si ustedes ven, es un tema muy amplio. Cualquiera de los subtemas que estuvimos tratando podía ser objeto no de uno, sino de muchísimos videos. Pero bueno, tienen ustedes lo más esencial y elemental para distinguir entre respuesta sexual y erotismo. Y continuaremos hablando de todas estas cuestiones psicosociales del erotismo la próxima ocasión. Muchísimas gracias por ver estos videos y nos vemos la próxima.